Muy bien, mis hermanos, yo los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Estamos en el capítulo 12, versículo 3. El título del mensaje de esta mañana es Una imagen frustrada y envanecida. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice el apóstol Pablo: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a nosotros y a la iglesia en Roma, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, ya venimos diciendo semana a semana que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, de plano, no nos va a salvar. Esto es claro. La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no nos va a salvar, pero indefectiblemente pudiese destruirnos. Fíjense que en el pensamiento de Pablo, que los teólogos llaman el pensamiento paulino, que es exactamente lo mismo, podemos ver desde la carta a los Corintios a la carta a la iglesia en Roma, un proceso evolutivo en un sentido. No es que el apóstol Pablo, lo que estaba ocurriendo en Corinto, no sabía qué hacer y luego en la experiencia pues va evolucionando y va entendiendo y luego va escribiendo a la iglesia en Roma. Eso le cabría a nosotros, pero especialmente al apóstol Pablo no, porque pues es parte de esa revelación que de parte de Dios el apóstol Pablo tenía. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que el problema de la iglesia en Corinto justamente radicaba en que en nuestra naturaleza pecaminosa hay una confusión muy grande acerca de quiénes somos nosotros, a lo que hoy los psicólogos pues hacen un gran business en lo que es la autoestima. La iglesia pues en Corinto había problemas propios de la ausencia de madurez espiritual y como dijimos en algún momento el apóstol Pablo dice, bueno, miren, el punto es el siguiente, o sea, están los espirituales a los cuales ustedes no son espirituales, y tampoco son naturales, porque los naturales son aquellos quienes desconocen de Dios. Ahora, ustedes levantaron la manita, ustedes dicen que son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos, yo me quedo con el beneficio de la duda, porque obviamente decir que son, pero, o sea, no comportarse o no dar fruto, pues ahí es una contradicción, ¿sí o no? Es una contradicción. Decir que uno es cristiano y no dar fruto es una contradicción. Pero el apóstol Pablo se queda con el beneficio de la duda, creyendo que los hermanos de Corinto, pues están diciendo la verdad. Al final del día, si están diciendo la verdad, qué bueno. Y si no, pues tienen que rendir cuentas delante de Dios. Mi responsabilidad, o la responsabilidad de Pablo, era creerles y dejarlos caminar, y por los frutos se iba a evidenciar si realmente eran o no eran. Entonces el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que les dice, bueno, no son espirituales porque no son maduros, no son naturales porque dicen que conocen de Dios, lo que son, ¿qué son? Bueno, son inmaduros, son neófitos, son niños espirituales, son carnales y todos esos sinónimos espirituales que el apóstol quiere, digamos, encaminar o quiere encasillar a estos hermanos en cuanto a su proceso de crecimiento. Obviamente de crecimiento, no de decrecimiento, ¿sí? ¿Me va entendiendo? Entonces, justamente este es el punto donde el apóstol Pablo está reflexionando en cuanto a el problema que se dio en la iglesia en Corinto. Y aunque estamos hablando de Roma, vamos a arrancar desde acá para seguir ahondando este principio. ¿Por qué es tan importante saber quiénes somos? Tener una clara conciencia de quiénes somos. Porque el apóstol Pablo en Corinto se dio cuenta que el no saber quién es usted, quién es el Hijo de Dios, quiénes son los hermanos en Corinto, pues es el fundamento. ¿Qué dije?
El fundamento, es el fundamento. Y si no arrancamos bien desde ahí, vamos a tener problemas en el camino. Y el apóstol Pablo se encuentra que los hermanos de Corinto en su momento quedaron alucinados cómo predicaba Apolos. Historiadores cristianos dicen que cuando Apolos predicaba, dice que sus palabras eran como lanzas, como esas para rasurar, ¿vio? Esas, ¿cómo se llaman? Navajas. Eran navajas afiladas que penetraban el aire y que uno, wow, quedaba todo a cuadritos. Era increíble la oratoria que tenía Apolos. Era increíble. Entonces los hermanos dijeron, wow, yo soy de quién creen que soy. No, a mí me gusta como predica Apolos. Yo soy de Apolos. Y luego estaban los otros decir, bueno, Apolos sí, obviamente no le vamos a quitar mérito, pero yo soy de Cefas, o sea, yo soy de Pedro. Pedro no es cualquier hoja estafiate, Pedro es Pedro, pues. ¿Quién es Pedro? Pedro es el que declaró que tú eres el Cristo y el Señor le dice, bien has dicho, y sobre esa máxima, sobre esa afirmación, yo he de edificar mi iglesia. Pedro no es cualquiera. Entonces, algunos más espirituales, entre comillas, dicen, no, yo soy de Jesús. Y algún grupito pequeño por ahí dice, bueno, pues, no sé si se acuerdan que fue el apóstol Pablo, fue Pablo quien comenzó la congre aquí en Corinto. ¿Se acuerdan, hermanos? No, ustedes no, lo de Corinto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de quien comenzó, yo soy de Pablo. Y todo esto era una confusión increíble, propio de esa ausencia de identidad. El apóstol Pablo, y cuando hablé acerca de la evolución, no es que no sabía lo que estaba pasando, sino que entendía claramente que para arrancar con estos hermanos en Corinto, era como decirle a un niño, mira, no te embarres el atole en la ropa, quítate el dedo de la boca. ¿Me explico? Pues no le pegues, no le agarres de las greñas a tu hermano, ¿me explico? O sea, tratar con niños pequeños. La iglesia de Corinto era tratar con niños pequeños. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, miren, no es importante ser de Apolos, ser de Pablo, ser de Pedro, ser de Jesús, así como ustedes lo plantean, porque en realidad nosotros, palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo decía, nosotros somos, ¿qué somos? Nosotros somos meseros, pues, somos meseros. Palabras más, palabras menos. Quienes predicamos la palabra somos meseros. Pues nosotros no elaboramos esta comida. Nosotros tenemos que buscarla en el chef, que es el Señor. Y sí, nuestra responsabilidad es traer la comida sin meter las manos en el plato. ¿Por qué? Porque aquellos que comen buena comida identifican claramente si la comida está contaminada. Aquel que come toda su vida come comida chatarra, ¿sí? Pues no identifica para él cualquier plato es bueno, pero aquel que come comida de casa, ¿no es cierto? Esto nos ocurre a nosotros mayormente. Bueno, obviamente que hay algunos quienes están condenados a comer afuera, ¿sí? Pero yo también soy testigo de que hay hermanas que son muy aplicadas, que llevan o mandan el lunch a sus esposos, a sus hijos. Mi hija no sale de la casa sin el lunch, ¿no? Y entonces es parte justamente de esa preocupación de la alimentación sana. Y aquellos quienes comen sanamente, pues identifican luego aquella comida que no sabe bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? A veces, eventualmente, usted tiene que comer afuera, pero desearía comer la comidita de casa. Es que nosotros en nuestra cultura, pues entendemos lo que estamos diciendo. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, bueno, al final del día, tanto Apolos, que es muy buen mesero, por cierto, muy buen mesero, Pedro, ¿qué puedo decir de Pedro? El apóstol Pablo dice, más adelante dice, bueno, ustedes a mí me dicen que yo soy de feo aspecto, ¿sí? Porque parece ser que no era de buen aspecto. Y si ustedes se ponen a pensar, el apóstol Pablo fue apedreado tantas veces que no creo que le haya quedado un diente sano,
¿sí? Decía el apóstol Pablo, con grandes letras os escribo. ¿Y por qué grandes letras? Y porque los piedrazos iban a la cara y un desprendimiento de retina era lo más probable. ¿Me van entendiendo? Su aspecto no era muy bueno, así que cuando se venía a predicar acá, pues así estaba medio así. Si predicara hoy estaba así, una cosa así, guácala, usted diría. Y lo mismo pasaba con los hermanos en Corinto. Decían, Pablo es horrible, de aspecto horrible. Ahora, cuando predica no le entendemos nada. O algunos era la excusa, no le entendemos nada de nada. Y ahora, cuando él escribe es muy duro, pues. O sea que no le quedaba ningún check, para poder marcar a Pablo. Pero así todo en Corinto, algunos hermanos dicen, bueno, yo soy de Pablo, y se terminó, ¿no? Y el apóstol Pablo muy sabiamente, amando a la iglesia, como en algún momento dijimos, el corazón del apóstol Pablo era tal que, como decía un profesor en el seminario, en mi tiempo de estudiante, decía, si tú quieres ser ministro de la palabra, lo primero que tienes que hacer, o la evidencia, es amar a la gente. Y el apóstol Pablo evidencia el amor que tenía a los hermanos, de tal manera que la oración de Pablo no era, Señor, y elimínalos. No. La oración de Pablo era, Señor, ilumínalos. Y una iluminación que es evidencia de, pues, la limitación del predicador, del mesero y la obra del Espíritu en medio de la congregación. Amén. Entonces el apóstol Pablo pues empezaba a lidiar con estas chiquilinadas, con estas niñerías de los hermanos en Corinto. Y no es que no sabía esto, pero no podía enseñarles esto que luego está reflexionando en la iglesia de Roma. Porque en el proceso que vemos en el pensamiento de Pablo, mejor dicho, en el proceso de discipulado, de crecimiento de la iglesia, pues, vamos encontrando este versículo como un versículo extremadamente importante y como el primer versículo del primer capítulo, en donde el apóstol Pablo ya dice, bueno, del capítulo 1 al capítulo 11, por así decirlo, se los digo yo, en realidad en ese momento no habían capítulos, el apóstol Pablo no escribió en capítulos, los capítulos y versículos es algo medianamente reciente, pero el capítulo 1 al capítulo 11 les he dado todo el fundamento teológico. A partir del 12 vamos a ver todo el aspecto práctico, cómo son las cosas prácticamente, pero claro, no puedo enseñarles primero lo práctico si no hay el fundamento. De hecho, el apóstol Pablo entendía que lo que ocurría, pues el evento era la punta del iceberg. ¿Me explico? Que hay mucho hielo abajo. Entonces vamos a darle a la iglesia, a los cristianos, el fundamento, el contenido, para después sí, ir a la punta del iceberg, que es ahora donde estamos, y poder decir lo que está diciendo. Y lo que el apóstol Pablo dice, está afirmando de que su manera de pensar, de plano no lo va a salvar, porque quien salva, ¿quién es? Jesús. Pero si usted piensa de una manera errada de usted mismo, usted va a dar vueltas aburridas en su desierto personal. Usted, si encuentra un ecosistema o encuentra un ámbito donde va a proliferar sus ideas, usted va a arruinar pues el lugar donde se encuentra, a arruinar la congregación, y todo va a ser un ámbito de extrema confusión, tal como la que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. No más, el apóstol Pablo empezó con esas niñerías a tratarlos desde la docencia y desde el peso espiritual. La diferencia es que nosotros como pastores, en nuestro crecimiento y revelación progresiva, a mis 50 años ya, hoy, a veces mirando hacia atrás, digo, Señor, si hubiese entendido las cosas tan claras como la entiendo hoy, hubiera sido otra la historia, en muchas historias de mi vida. Pero ahí me doy cuenta que Dios tiene misericordia, que el Señor Jesús es el Señor de su iglesia, y que obviamente el día que esté en su presencia he de rendir cuentas, pero ya me estoy arrepintiendo desde ahora nomás, pues, ¿no? Y esto es parte justamente de la diferencia, no diferencia
entre la perspectiva del apóstol Pablo y de aquellos quienes hoy somos siervos del Señor en esa revelación progresiva que experimentamos. Mis hermanos, si usted llegase a descubrir que tiene problemas con su baja imagen de usted mismo, usted, mi querido, necesitaría observar más cuidadosamente, porque puede que no sea baja del todo y sea muy grande con mucha soberbia y mucho y demasiado orgullo. De hecho, puede ser una imagen, como dijimos en el título de la enseñanza, una imagen frustrada y envanecida de usted mismo. Y esto pudiese estar frenando su crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice lo que hemos de repetir nuevamente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, a la iglesia en Roma y a nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con mesura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que justamente nuestro mundo a menudo llama bajo concepto de uno mismo, el apóstol Pablo lo denomina de otra forma y dice, eso es una alta manera de pensar, llena de soberbia y llena de orgullo. Ahora, como dijimos anteriormente, mis hermanos, la manera en que pensemos acerca de nosotros, pues de plano no va a salvarnos, pero como afirmamos y repetimos y machacamos y dijimos y seguiremos diciendo, pues nos puede destruir, nos puede pulverizar. Y fíjense, mis hermanos, que hay una forma santa de poder pensar alto de nosotros mismos. De hecho, hay una forma santa y humilde de pensar alto de nosotros mismos. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido pues regenerado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, si usted ha reconocido su condición, ¿cómo era que decía? Marranesca, no lo dije yo, lo dijo usted, ¿eh? Así que si alguien se ofende con esa observación, pues, sí, yo también lo digo, ¿no? Esa condición marranesca, el marrano le gusta el lodo y por más que a la mona se vista de seda, pues marrano queda, ¿no? Hay una mezcla de versículos no bíblicos, ¿no? Pero es así. Fíjense que aquel que no tiene a Jesús en su corazón está sentado aquí, pero su mente está en los frijoles, o está en lo que va a ser más adelante, o está en quién sabe dónde, ¿no? Está bien sentadito acá, pero quién sabe dónde está. Y esto es parte justamente de la condición. Aquel que no es hijo de Dios, pues le gusta el lodo, le gusta revolcarse en el lodo. Aquel que es hijo de Dios, pues si eventualmente come lodo, se enferma, se siente una angustia, una tristeza, y eso es evidencia de que somos hijos de Dios. Por supuesto, si nosotros somos hijos de Dios, la palabra, el apóstol Pedro nos dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Hay una visión alta de nuestro ser en Cristo? La respuesta es sí. Hay una visión humilde y santa de vernos, de observarnos nosotros a nosotros mismos. La respuesta es sí. Claro que sí. Somos una nueva creación, tal como el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta en el versículo 17, capítulo 5, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y ya es más, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todo demás, a partir de ahora, todo es hecho nuevo. Dios tiene la intención de que esto forme parte de la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. Si usted dice, ¿cómo tengo que pensar de una manera alta de mí mismo? Bueno,
es de esta manera. Pero como dijimos así, como existe una visión alta de pensar de nosotros mismos, también existe una forma alta de pensar de nosotros mismos, pero no santa. Una forma impía, una forma impura. Y esto es justamente una forma orgullosa. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, le dice a los filipenses en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Hay una condición alta y santa de poder verme, pero hay una condición alta e impura de poder observarme. Por eso esto no debería ser parte de nuestra imagen como hijos de Dios. No deberíamos vernos pues como superiores a los otros. Que esencialmente era esto lo que al final del día los hermanos en Corinto estaban viviendo. Al decir, yo soy de Apolos, o sea, soy del mero mero. Tú te has dado cuenta cómo predica, cómo pasa por encima a Pablo, ya de cajón, ¿no? Y a Pedro también. Y no sé, anda el tú por tú con Jesús, ¿sí? Fíjense qué manera tan, ¿no? No vamos a poner ningún epíteto. Pero eso es justamente el tema cuando nosotros tenemos una visión muy alta de nosotros mismos. Es una visión de superioridad. Es una visión de los puros. ¿Se acuerdan? Los puros. Y si no sos como o no piensas como yo, pues no eres de esta clase, no eres o no perteneces. Y esto es el ámbito de superioridad. Y este ámbito de superioridad, tal como el apóstol Pablo, justamente y volviendo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, versículo 20, habla acerca de que esto genera pleitos, esto genera celos, esto desencadena enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes en todos los niveles, en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque al final del día hay una visión de superioridad. Y el apóstol Pablo dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Claro, yo creo que hasta esta altura usted, mi hermano, conceptualmente lo puede entender. Pero usted dice, bueno, ¿y cómo lo puedo aplicar? No se preocupe, ya vamos a llegar ahí. Bien, fíjense que esta es justamente la forma de pensar alto que Pablo justamente tenía en mente en el versículo 3 en el capítulo 12. Haciendo las cosas por rivalidad o vanidad, porque en el corazón se anida una visión de superioridad. Y esto es lo dañino. Ahora, esto prolifera en todos los ámbitos, en todas las razas, en todas las etnias, en todas las condiciones culturales, sociales y económicas. He escuchado gente aún en este auditorio que dice, no, yo cuando compre casa no voy a comprar cerca de esta etnia, porque esta etnia es totalmente desordenada. Lo estoy diciendo muy bien, ¿no? Muy diplomáticamente, porque he escuchado decir cosas muy ofensivas étnicamente, que no tiene que ser entre nosotros como hijos de Dios. Pero eso es parte de la naturaleza caída que está en nuestros corazones, a los cuales pues el Señor tiene que obrar. Y así como ese ámbito de superioridad que dijimos, hay un ámbito de una visión de superioridad que es santa y un ámbito de superioridad que es impía, impura, totalmente apartada de la santidad de Dios. También, mis hermanos, existe una forma santa y una forma no santa de tener una baja estima de nosotros mismos. Así como de arriba, también de abajo. Mis hermanos, si usted se viese a usted mismo como alguien que una vez fue el primer pecador entre los pecadores,
usted tiene una visión santa, tal como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de cual yo soy el primero. O sea que una visión de bajeza, de humildad, de santa humildad, es una visión enmarcada en este principio, que justamente somos lo que somos ahora solamente por la gracia de Dios. No es que en nosotros hay virtud. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el secreto de la vida. Que el secreto de la vida no es saber qué tan fuerte soy yo o qué tan inteligente soy yo, sino saber qué tan fuerte es Dios y qué tan inteligente es Dios a través de sus promesas, que yo confío en sus promesas y Él se lleva toda la gloria, todo el reconocimiento, todo se lleva a Él, y a mí me deja el gozo de que Dios se ha glorificado, Él se ha manifestado, y esto es justamente un sano, sabio equilibrio que usted y yo debiésemos vivir. Justamente no es gracias a mi virtud, no es gracias a mi capacidad, no es que yo confío en carros y caballos y como confío en carros y caballos me fue muy bien. De hecho, reflexionábamos esta semana y nos preguntábamos, ¿podemos ser cristianos y ricos a la vez? La respuesta es difícil. Jesús dice difícil. Es difícil que un rico entre por el agujero de una aguja, ¿no? Y aunque ese no es el simbolismo, la aguja era otra cosa, pero si usted se imagina una aguja de coser y se imagina un camello, pues es imposible que eso funcionara, ¿no? No entra, no pasa. Y Jesús dice, bueno, es imposible. No es imposible, es difícil. Ahora, el Señor dice, bueno, pero no hay nada imposible para mí. O sea que es muy difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos porque va a confiar más en sus carros y caballos. No lo digo yo, mi hermano, Vaya al Evangelio de Marcos y Jesús mismo lo dice de una forma muy clara y contundente, y de esa manera usted, más claro es imposible, pues, ¿no? Y de esa manera Jesús justamente está llevándonos, o está enseñándonos, está diciéndonos que es difícil, pero no es imposible, solo Dios lo puede hacer, pero es sinónimo de vivir en la opulencia y vivir bajo la tristeza, un sinónimo de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando el rico es rico y solo confía en sus carros y caballos y tiene todo lo que quiso, lo que se mete es en una gran tristeza, porque nada puede llenar ese vacío que solo Dios lo puede llenar. Eso lo dice la palabra. Entonces, pues, con un aporte obviamente de San Agustín, con lo último que dije, ¿no? Pero fíjense cómo la palabra de Dios nos va mostrando, nos va indicando en que la confianza tiene que estar puesta en Dios. Y la confianza es justamente, y mi condición es de convaleciente. ¿De qué dije? De convaleciente. Pues esperando el cuidado, el apoyo y el favor de Dios. Y en esa condición de convalecencia, yo reconozco o entiendo el secreto de la vida, que el secreto no consta en poder mostrarme qué tan fuerte o qué tan inteligente soy, sino qué tan fuerte es Dios y qué tan inteligente en sus promesas, y a mí me queda solamente confiar y permanecer pacientemente esperando en el Señor, sabiendo de que Él hará y viviré lo que en su soberana voluntad Dios ha determinado que viva. Amén. Solo Dios puede hacer de varillas torcidas caminos rectos. Tal vez este principio lo hemos entendido a fuerza de muchos errores, pero el presente, el día de hoy, es el mejor momento para confiar en el cuidado de Dios, y Dios, de esas varillas torcidas que son nuestras vidas, Él puede sin lugar a duda encaminar cada uno de nosotros. Por eso es que si buscamos al Señor y lo buscamos a Él y nos colocamos en el último lugar en el banquete, ¿por qué? Porque consideramos a los demás más importantes que a nosotros mismos,
donde entendemos y afirmamos que el clamor de nuestro corazón es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya, esto es una humildad santa. Diga conmigo, humildad santa. Es una visión muy baja de mi condición, pero muy saludable. Muy saludable. Pero mi hermano, espero que no. Si usted llegase a sufrir de un sentimiento crónico de fracaso, de bajo rendimiento y vergüenza, porque comparándose con los demás, usted simplemente no es lo suficientemente inteligente. Usted comparándose con los demás, no es suficientemente atractivo, no es suficientemente competente, no es suficientemente agraciado, organizado, educado, exitoso, rico, sobresaliente. Esto indica que usted tiene una humildad impía, una humildad impura, una humildad no santa. Y justamente esta clase de bajo autoconcepto también tiende a resultar ¿en qué? En pleitos, en celos, en enojos, en rivalidades, en difamaciones, en chismes, en arrogancia y en desórdenes, tal como el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en Corinto en el capítulo 12, versículo 20. De la misma manera, una alta visión de uno mismo de una manera impura o una baja condición de uno mismo de una forma impura, pues el resultado es exactamente el mismo. Mis hermanos, porque en realidad estamos pensando bastante alto de nosotros mismos y estamos tristes, avergonzados y frustrados, ya que no podemos obtener la admiración de los que justamente estamos deseando, de lo que desearíamos. Entonces nos agüitamos, nos frustramos, estamos pues bautizados en limón, y todo nos causa pues qué mala onda, todo es mala onda, ¿no? Siempre vemos la mosca en la leche, ¿no? El pelo en la leche, sí está bueno, pero es propio justamente de esa condición impura. Y uno dice, bueno, no, pero yo me veo bajo. Sí, te ves bajo porque en realidad es una inversión de lo que te querías ver tan alto y no llegás. Porque compitiendo con los que están alrededor tuyo, pues no llegás al punto, ¿no? Y justamente esto es lo que ocurre en cuanto a una visión clara de una condición pura en cuanto a nuestra visión de las alturas o mirándonos bien, como también una visión pura de justamente mirándonos muy humildemente, muy bajamente, pues, en la parte santa y en la parte impura, lo que dijimos anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos para luchar contra esta humildad no santa? ¿Cómo hacemos justamente para batallar con esto? Mis hermanos, al final del día, todos en este auditorio batallamos con esto o batallamos, o estamos batallando, o hemos batallado con esta condición de nuestra condición, valga la redundancia, pecaminosa. ¿Por qué? Porque lo que hemos descrito anteriormente es parte de nuestra vieja naturaleza. Esto es parte de nuestra vieja naturaleza. Y el mundo está infectado en esta condición. Es por eso que todos andan embroncados. Es por eso que, es todo eso que se vive, pues, a lo cual con usted no debiera ser así. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 13, dice: mis hermanos, aunque esto es así, esta es la condición del mundo pecaminoso, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y Pablo nos ayuda justamente a luchar contra esta forma invertida de pensar demasiado alto de nosotros mismos, justamente en Romanos capítulo 12. Y avanzando en Romanos 12, el apóstol Pablo nos recuerda
que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, ¿cuántos somos? Somos muchos. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Al final del día, mis hermanos, el apóstol Pablo, muy sabia, paciente y cuidadosamente en ese caminar y esa guianza que el Espíritu Santo quiere darnos a nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual, nos está diciendo que estamos destinados a ser diferentes porque tenemos funciones diferentes. Esta visión que el apóstol Pablo nos está mostrando por la guía del Espíritu, recordemos que todo el pensamiento paulino no es la visión de un hombre y su ingenio y su capacidad, sino que es la visión de un hombre y su dueño. El apóstol Pablo es esclavo de Cristo y es el amanuense, es el escritor pues. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por eso esta visión de que estamos destinados a ser diferentes porque tenemos funciones diferentes, debilita la envidia y motiva nuestro sentido de mayordomía, de que lo que tenemos, es algo que Dios nos ha dado. Esa sensibilidad, ese corazón que tiene una capacidad para acercarse como tal vez ningún otro puede hacerlo. Esa gracia, aquello que Dios ha puesto en su vida, que es de repente incipiente, pudiera ser algo muy pequeño, pero usted sabe que viene de parte de Dios. Esa acción de servicio que nadie ve, pero que Dios lo está mirando. Es eso que usted sabe y dice, bueno, es obvio que no es algo mío, es algo que Dios me ha dado. Y esto debilita la envidia y motiva una acción de, administrar aquello que Dios me ha dado, aquello que Dios ha puesto en mi corazón. Y esto genera justamente un enfoque hacia lo que Dios está haciendo en mi vida, no hacia lo que yo quisiera anhelar, que veo en otros y que yo lo quisiera. Bueno, yo no sé si Dios quisiera lo mismo que tiene otro hermano, pero yo entiendo claramente que lo que Dios me ha dado es una gracia que viene de parte de Dios. ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Y Pablo nos justamente empieza a mostrarnos, nos muestra que estas funciones diferentes vienen a nosotros como un don de Dios, justamente como una gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dado, justamente usémoslo. De hecho, como dice el escritor de Hebreos, lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y Él desea que estemos conforme con lo que tenemos. Es esto justamente parte de estar agradecidos en el Señor. Yo no sé por qué Dios no me dio otra cosa, pero lo que Dios me dio, yo lo voy a tomar seria y consistentemente, porque entiendo que Dios tiene cuidado de mí. Esto no se trata de proyectarte, de mirar tu visión y encaminarte como la Coca-Cola en el desierto. La visión esa no es. Sos parte de un engranaje, de un todo que Dios está llevando adelante. Y esto es parte justamente de la visión bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el apóstol Pablo, escribiendo justamente en Romanos, dice, según la medida de la fe que Dios ha distribuido en cada uno, en el versículo 3 que hemos leído de Romanos 12. Mis hermanos, la gracia de Dios viene justamente de parte de Él y la fe para usarlos también viene de parte de Él. En este proceso que Dios nos utiliza, nos va trabajando en nuestra vida, en esa revelación que Dios va dándonos y en nuestra fe que es acaparar lo que de parte de Dios viene, también hay una intervención divina de la obra de Dios en una fe que va ahondándose y va progresando en función de la obediencia que voy teniendo en el Señor. De hecho, dice el apóstol Juan,
no podemos recibir nada si no nos es dado de parte de Dios. Y mis queridos, esto debilita de una forma masiva la codicia y motiva nuestra fe en Dios. Porque al final del día, los hermanos en Corinto eran unos grandes y reverendos codiciosos. Y este es el punto. El punto es que no pasa por la Coca-Cola que quieres ser en el desierto, por el campeón que llevas en ti, porque el campeón es el Señor. Al final del día dice, no, todos son campeones. Bueno, pero al final usted sabe, si no hay que atentar contra su inteligencia, que una carrera lo gana uno, ¿no? Y si yo digo, todos son campeones, ¿y quién la gana la carrera? Regularmente la gana el pastor porque los embaucó a todos, ¿no? No, eso está mal, ¿sí? Está totalmente mal. Pero es raro, es muy raro eso. El campeón es Cristo y nosotros justamente lo seguimos a Él. Y nuestra condición es de convalecientes, porque de otra manera la cosa no trabaja. Al final del día las pruebas son para todos iguales. ¿Cuántos sabían? En diferentes escenarios las pruebas son iguales. Y si usted no tiene un claro concepto de usted mismo, usted no va a aprobar la prueba. Usted la va a reprobar. Es necesario que usted pueda aprobar la prueba, pueda aprobar el examen con el conocimiento correcto, porque Dios respalda su palabra, no respalda su invención, su codicia, sus deseos y quién sabe qué está escuchando. Dios respalda su palabra lisa y llanamente. Y si usted escucha su palabra y entiende su palabra, va a aprobar los exámenes de la vida. Fíjense que la humildad perversa proviene justamente de compararnos a nosotros mismos en el espíritu de aquellos corintios o también en el proceso inicial de los discípulos de Cristo, sí, bien digo, los discípulos de Jesús, que camino a Jerusalén, pues tuvieron que aprender bastantes cosas. Decíamos que cuando el Señor curó al ciego de Betsaida, ¿se acuerdan? El ciego de Betsaida era un ciego que requirió mucho trabajo y paciencia de parte de Dios. Fíjense que Dios, nuestro Señor Jesús, luego sanaba. Ahí te va, ¡pum!, sanaba. Pero con el ciego de Betsaida no. Dice, ¿y ahora cómo ves? Dice, veo como árboles, ¿no? Y requirió otra intervención y después sí lo sanó. Y decíamos que esto es una metáfora de los discípulos, porque los discípulos no veían nada, a lo cual Dios requirió un proceso. Diga conmigo proceso. Es un proceso, un milagro pues, que pues permitió a través del camino a Jerusalén que ellos pudieran ver a Jesús, ver al Cristo. Por esto decíamos que Jesús le decía, mira, cállate la boca. O sea, no es necesario que digas que yo soy el Cristo o soy el Hijo de Dios. Es evidente que lo soy, pero no es suficiente con decir yo soy el Cristo, o sea, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. No es suficiente, pues. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en unos minutos que vienen, ¿no? Por eso es que la humildad perversa proviene de compararnos a nosotros mismos en esa condición egoísta. Y sin duda, algunos, tantos en Corinto como los discípulos, se sentían claramente superiores, mientras los demás sentían envidias debido a sus menores dones menores, por así decirlo, sus menores oportunidades, sus menores, digamos, capacidades. Y fíjense que el Señor, justamente tratando este tema, pues le dice a sus discípulos, y Marcos lo documenta en el capítulo 10, versículo 42. Dice, Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Diga conmigo, servidor. Será vuestro servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, está hablando de Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mis queridos, la enseñanza es concisa y contundente. Jesús es demasiado masivamente consistente. El que quiera ser el primero, que se ponga a servir. Porque así es, al final del día, la autoridad de Jesús. Y así es la autoridad de Dios, mis hermanos. Dios en Jesús se pone a servir. ¿Cómo la ve? Dios en Jesús se pone a servir. No es el macho mandón. Aquí suenan mis chicharrones. No. Dios en Jesús se pone a servir. De hecho, no es el que se aferra al poder, sino que Jesús da su vida para servirnos a nosotros. Y hermanos, quiero que lo entiendan claramente. Esa es la naturaleza de Dios. El poder de Dios es un poder que es servicio. Diga conmigo, el poder de Dios es un poder que es servicio. Esto es el poder de Dios. El poder de Dios es un poder que es servicio. Dios, el Dios de la creación, en Jesús nos ha servido. Y vaya cómo nos sirvió, muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Para darnos un camino al Padre, para tener vida, una calidad de vida en el presente y vida eterna en un futuro próximo. Esto es justamente la experiencia de servicio por excelencia. Y hermano, entenderle esto no solo usted con la cabeza debe entenderlo, sino también con su vida, con el corazón. Entender esto es lo que nos convierte, lo que lo convierte a usted en discípulo de Cristo, pues. Esto es lo que lo convierte a usted discípulo de Cristo. Usted dice, ¿cómo voy a ser discípulo? Fácil. Aquí está la clave. De hecho, el que quiera ser el primero, que se ponga a servir. Porque así es la autoridad de Jesús. Y como decíamos, así es la autoridad de Dios. Dios en Jesús se pone a servir. Como lo dijimos y lo volveremos a decir, no como el mandón. Jesús no es el que se aferra al poder, sino aquel que da su vida para servirnos a nosotros, siendo esa la esencia de la naturaleza de Dios. Por eso, mis queridos, miren, no basta con decir que Jesús es el Hijo de Dios. No basta con decir que Jesús es el Cristo, porque aún los demonios decían. Usted recordará, cuando estamos viendo Marcos, que Marcos dice que hasta el capítulo 8, los únicos que evidenciaban la identidad de Cristo eran ¿quiénes? Los demonios. El primero humano que identificó que Jesús era el Cristo fue Pedro. Y antes eran todos los demonios y Jesús los hizo callar, porque no es suficiente con decir que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. El punto es, bueno, está bien, pero ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿De qué Cristo estamos hablando? ¿De qué Dios es Hijo Jesús? ¿De un Dios patriarcal? ¿De un Dios que ejerce la tiranía desde arriba? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Cuál es el Dios que estamos hablando, pues? ¿O de un Dios que en Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos? ¿Me va entendiendo, mi hermano? ¿De qué Dios estamos hablando? Porque por ahí hay gente que tiene una imagen de Dios que dice, wow, no, Dios, y esa es la imagen que usted puede tener de Dios. Y no es la imagen que nos muestra la palabra. De hecho, nos muestra a un Dios que en Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos. Y si por ahí le queda duda, Lucas documenta lo que Jesús dijo. En el versículo 27 del capítulo 22, se lo leo en un español más sencillo, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Le pregunto, ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, no. Si usted se va al mundo y le pregunta, ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
Claro. No lo veo a ningún presidente dándole un plato de comida a usted. Bueno, puede ser que en su administración le dé, pero me explico lo que le digo, ¿no? No lo veo. Y Jesús dice, ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, la respuesta es obvia. Ahora, Jesús dice, obviamente, el que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero, en este caso, no. Pues fíjense, dice Jesús, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Oiga, ya no se puede ser más claro, no se puede explicar de otra forma. No se puede explicar más claro a lo que hemos explicado. Y mi hermano, aquí está la clave. Aquí está justamente la clave para entender a Jesús y aquí está la clave para entendernos a nosotros mismos como hijos de Dios. Estas son las dos caras de esta moneda. En el momento en que usted entre en el camino del discipulado sirviendo, escuche con atención, en el momento en que usted entre en el camino del discipulado, en el camino del Señor sirviendo, solo entonces podrá entender quién es Jesús y quién es Dios. De otra forma, son puras especulaciones. Un montón de especulaciones y muchas de ellas no cristianas. Porque el poder de Dios es un poder que es ¿qué? Servicio. Es servicio. Grábeselo, es bíblico, es servicio. Ese es el poder de Dios. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que es una visión clarita del Evangelio. Ese es el poder de Dios. Y si usted está buscando los rayos, centellas, truenos, oiga, no sé en qué Dios quiere creer. Váyase al Olimpo, váyase a Grecia, y ahí seguramente no encuentra a nadie, ¿no? Pero esto es justamente lo que la palabra nos va mostrando. Esto justamente es la cura a cualquier ceguera que hubiese en vuestros corazones. Ahora, si hacemos morir esta humildad impía, eligiendo creer que todos nosotros hemos sido asignados por Dios a funciones sagradas en el cuerpo de Cristo y nos humillamos bajo la mano todopoderosa de Dios, confiando en Él para que Él nos exalte al momento que Él quiera, si realmente buscamos considerar a los demás como más importantes que aún nosotros mismos, no justamente confiando en nuestros impulsos y recordamos primeramente que Dios tiene todo el poder y que Él gobierna sobre todas las cosas, pudiésemos decir, mis hermanos, que tenemos un sano juicio, un juicio claro, un juicio acertado. Una imagen baja de uno mismo en cuanto a una humildad no santa o impía, es en realidad un pensamiento demasiado alto de nosotros mismos y es un peso que debemos apartar con el objetivo de correr nuestra carrera de la fe. Porque al final del día, cuando usted se sienta agüitado, no, yo soy una cucaracha en medio de todos, ¿no? Tal vez usted se siente como cucaracha, pero es un gigante más grande que todos, o se cree que es, y tiene una imagen tan alta de usted que cuando se compara con la realidad se da cuenta que no da la talla. Y eso genera frustración. Ahora, mis queridos, si usted se ha identificado con esto, quiero decírselo, esto es parte de nuestra naturaleza caída. Esto indefectiblemente está en nuestro ADN caído, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y es con aquello que tenemos que lidiar, es con aquello que tenemos que batallar. Por eso la palabra dice que debemos mirar a Jesús, quien nos mostró cómo caminar, cómo hacerlo, tal como leímos el pasaje de Lucas, diciendo, ustedes tienen que saber que en el reino el que sirve es el que más autoridad tiene. Es el más importante, pues, porque el poder de Dios es un poder que es ¿qué? Servicio. Es servicio. Y mientras usted no sirva, usted no va a experimentar el poder de Dios. Ahora,
Es un servicio que nace en una experiencia de transformación de lo que Dios ha hecho en usted a través de la obra de Cristo. Cuando ha sacado esa condición marranesca de usted y usted está batallando constante y sonantemente contra el pecado. Es una condición clara de su condición y de cómo Dios va transformando y obrando en su vida. Y esto es muy importante, es el fundamento pues de nuestro progreso espiritual. Si no tenemos claro esto, es probable que no vayamos a ningún lado. Si no tenemos claro esto, es probable que usted tenga fecha de caducidad en esta congregación. ¿Por qué? Porque sus fundamentos están equivocados. Porque usted tiene que mirar a Cristo. Porque Él es el autor y consumador de su fe. Porque es en esa condición de sumisión, de justamente servir en base a lo que Él lo ha servido a usted. Es donde usted experimenta el poder de Dios. No en sus deseos egoístas, en sus logros o en la narrativa que ha escuchado de parte de quién sabe quién, que le han rascado la oreja o no sé dónde, que le picaba y ¡ay, qué lindo que me rasca, qué bien, que suena! Y esto no es así, no es así. La realidad de Dios es este camino en donde el poder de Dios es un poder que es servicio y que cuando usted empieza a caminar en aquello que yo sé que el Espíritu Santo ya ha puesto en usted. No es algo nuevo, no es que usted está descubriendo la pólvora en esta mañana. No. Las verdades del Señor no se inventan. Las verdades se van a buscar en las sendas antiguas. Las verdades se van encontrando en aquellas verdades que están ya escritas y no hay nada que inventar. Y es aquí, mi querido, es aquí, mi hermano, mi hermana, donde usted debiese afirmar su vida. Su autoestima, su valor es alto en cuanto a lo que dijimos, santo. Y es bajo en cuanto a lo que dijimos, en esa visión de humildad santa, dentro de ese marco. Y entiende que el poder de Dios, o debería entender que el poder de Dios es un poder que es servicio. Y como dijimos, hasta que usted no entre en el camino del discipulado sirviendo, entonces, solo entonces, podrá entender quién es Jesús y quién es Dios. Por el contrario, si usted no asimila esto espiritualmente hablando, todo lo que dijimos es chino básico. Tal vez una pieza de oratoria que se articuló bien, sonó bien, o me aburrió pues. Pero no tiene el efecto que el Espíritu Santo quiera pues llegar a cada uno de sus corazones y hacerlos crecer. Porque de esto se trata. Fíjense que esto también nos afecta a nosotros como pastores, porque decíamos en la semana, y ya para terminar, que la iglesia debe ser consciente de esta realidad. A veces los pastores colocan a ciertas personas en ámbitos de autoridad. Y autoridad, cuando digo autoridad, es autoridad espiritual, pero son o tienen autoridad, pero la autoridad espiritual no la tienen porque no sirven. Aquel que tiene o que está en un puesto de autoridad espiritual en la iglesia, tiene que ser aquel que ha lavado los pies más sucios de la persona que más atrás está en la congregación. Y no quiero decir que los que están atrás en la congregación el auditorio tiene los pies sucios. No. Usted me entiende lo que digo. La iglesia saludable reconoce la autoridad espiritual, no en la prominencia del académico, aunque puede ser académico, ¿sí? Aquel líder espiritual, no en la prominencia de lo económico, porque decíamos que un rico es difícil que pues entre al reino, aunque no es imposible, ¿eh? No digo que sea imposible, es difícil, pero no imposible, lo dice el Señor. Pero
no es esa las características o virtudes que la iglesia debe buscar para tener autoridad espiritual. La iglesia saludable reconoce la autoridad espiritual de aquellos que sirven, porque aquellos que sirven conocen más al Señor y experimentan más su poder, porque el poder de Dios es un poder que es ¿qué? Servicio. Dios en Jesús nos ha servido. Dios en Jesús ha lavado los pies de quién sabe cuántos discípulos. Y esto es justamente la clave para liberarnos de toda ceguera espiritual y dejar de tener una imagen frustrada y envanecida de nosotros mismos. Los invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre, ayuda a tus hijos a entender esa palabra. Ayúdanos a nosotros, como iglesia, a vivir esta palabra. A poder, Señor, servir con mayor intensidad en aquello que tú has puesto en nuestras manos, en aquello que late nuestro corazón y que por razones y circunstancias no santas están siendo sofocadas. Padre, ministra a tus hijos, ayúdalos, Señor, a ser libres, a quitar todo peso de pecado, toda pecaminosidad de su naturaleza pasada. Y permítenos, Señor, por la guía de tu Espíritu y por la obra de tu Espíritu, en esta mañana empezar a ver, Señor. Padre, porque aunque la vida empiece, Señor, o haya producido muchas cosas fuertes en nuestras vidas, y Señor, haya sido mucho fuego de pruebas en nuestra vida, tu palabra dice que en medio del fuego tú nos has templado. Porque aunque las cosas no sean buenas, todas nos ayudan para bien. Y aunque el diablo nos tire con artillería pesada, nosotros fuimos, Señor, formados en medio del fuego de la guerra, fraguados en medio de la guerra. Y aunque las cosas no han sido buenas, Padre, tú las has transformado para bien. Por eso estamos en pie. Por eso podemos levantarnos en el poder de tus fuerzas. Padre, levanta a tus hijos en el poder de tus fuerzas. Y aún en medio de la balacera, en medio del fragor de la lucha, Padre, sigue formando aquel hijo o hija tuya en medio de toda adversidad. Encomiendo a tus hijos en tus manos, ministra sus corazones, sigue hablándoles al salir de este lugar, en el nombre de Jesús.